La noche en que Naomi Covington entró al baile de primavera de Millhaven, llevaba el vestido azul de su madre y su propio orgullo terco. No tenía intención de bailar con nadie, mucho menos con un vaquero bronceado por el sol que olía a cedro y cuero de caballo, y a algo que no podía nombrar, pero que pasaría el resto de su vida tratando de describir. Corría el año 1878 y el pequeño pueblo ganadero de Millhaven, Texas, se asentaba como una joya color polvo al borde de la meseta de Edwards. Era el tipo de lugar donde todos sabían tu nombre, y la mitad de ellos lo usaba mal. La primavera había llegado con esa violencia particular que reservaba para el oeste de Texas, abriendo el cielo pálido con flores de pincel indio y hierba de tallo azul. Ondeaban a lo largo de las orillas del arroyo, como banderas de rendición ante algo hermoso. El baile de primavera de Millhaven era el evento más esperado de la temporada. Se celebraba cada año en el granero que el viejo Harold Fitch había barrido de heno y decorado con farolillos de papel y suficientes velas para iluminar una catedral. La música de violín se escapaba por las amplias puertas del granero y se enroscaba en el cálido aire de abril, como el humo de un fuego acogedor. Naomi llegó tarde a propósito. Se dijo a sí misma que era porque había pasado demasiado tiempo trenzando su cabello, sujetando las ondas de cobre oscuro lejos de su rostro con los peines de carey de su abuela. Se dijo a sí misma que era porque su caballo, una yegua ruana contraria llamada Belle, se había resistido a la silla de montar. Pero la verdad honesta, del tipo que vive bajo las costillas como una astilla, era que no quería que nadie la viera entrar sola. No otra vez. No por tercer año consecutivo desde que el fallecimiento de su padre la había dejado sola al frente de la granja Covington, plantando sus propios campos y reparando sus propias vallas, mientras el resto de Millhaven observaba con esa mezcla particular de admiración y piedad que le resultaba casi físicamente dolorosa. Tenía 24 años y en 1878 eso era edad suficiente para que la gente comenzara sus murmullos. Ató a Belle al poste de enganche de afuera, alisó su falda con ambas palmas y cruzó las puertas del granero con la barbilla levantada, como si fuera la dueña de todo el pueblo y simplemente estuviera permitiendo que todos los demás lo usaran. El interior del granero era cálido y dorado, y olía a serrín y cera de abejas, y a las guirnaldas de flores silvestres que alguien había tejido a lo largo de las vigas de soporte. La población entera de Millhaven, de 312 almas, parecía haber acudido. Las mujeres con sus mejores galas de domingo, los hombres con sus camisas planchadas y zapatos lustrados, y los niños corriendo entre las piernas de los adultos como peces rápidos y gritones entre los juncos del río. El violinista, el viejo Clement Davis, tocaba un animado reel con los ojos cerrados. Todo su cuerpo se balanceaba con la música como si ésta se moviera a través de él en lugar de venir de él. Naomi encontró la mesa de refrescos, aceptó un vaso de hojalata con limonada de la señora Hartley y se colocó al borde de la zona de baile, donde podía observar sin ser observada con demasiada atención. Era buena en esto. Se había vuelto muy buena en esto durante 3 años de ser una mujer sola. Estaba viendo a una niña pequeña intentar enseñarle a su hermano menor a saltar a la comba cuando se dio cuenta de una presencia que se instalaba a su lado. No era intrusiva ni agresiva, pero estaba presente de esa manera silenciosa que tienen algunas personas, como la forma en que un fuego bien hecho llena una habitación. Se giró. Era alto. Eso fue lo primero que registró, su altura, la forma en que tenía que inclinar ligeramente el ala de su sombrero, incluso en el granero de techo alto. Tendría quizás 28, tal vez 29 años, con una mandíbula que parecía haber sido tallada en la misma piedra caliza que daba forma a las colinas que los rodeaban, oscura con una barba de 2 o 3 días. Su cabello era castaño, casi negro, y se rizaba ligeramente en su cuello donde el calor de Texas lo había alcanzado. Llevaba una camisa limpia, de color azul oscuro, y un corbatín de lazo que parecía haber atado con prisa, y luego decidió no preocuparse por ello. Sus manos,
que envolvían su propio vaso de hojalata, eran grandes y callosas como las de un hombre que trabajaba con ellas cada hora de cada día. Sus ojos, cuando encontraron los de ella, eran del gris profundo y cálido del agua de un arroyo después de una tormenta. Parecía sorprendido, notó ella, como si se hubiera acercado a alguien que esperaba que fuera diferente y la hubiera encontrado a ella en su lugar, y el hallazgo lo hubiera sorprendido gratamente. Señora, dijo, tocando su sombrero con un dedo porque su otra mano sostenía el vaso. Su voz era grave y sin prisas, el tipo de voz que no tenía razón para competir con nada. Buenas noches, dijo Naomi, porque era educada antes que cualquier otra cosa. Volvió a mirar a los bailarines. Hubo un silencio entre ellos que esperaba que fuera incómodo, y descubrió, para su confusión, que no lo era. ¿Está pensando en bailar?, preguntó él. No la miró cuando lo dijo. Estaba observando la pista de la misma manera que ella, como si ambos fueran observadores de lo mismo en lugar de extraños. Estaba pensando en no bailar, dijo ella con honestidad. Eso es pensar mucho en no hacer algo. Ella se giró para mirarlo de nuevo. Él tenía el más mínimo rastro de una sonrisa en la comisura de su boca. No era una sonrisa burlona, ni algo arrogante, solo un reconocimiento de que se había dicho algo que valía la pena señalar. Tiene razón, admitió ella. Entonces él extendió su mano libre del vaso, y la miró con esos ojos de agua de tormenta, con una especie de franqueza que no era grosera, pero sí muy segura. Frederick Ellsworth, dijo, tengo el rancho Rocking E a unas 8 millas al este del pueblo. Aún no sé su nombre, pero espero que me lo diga. Ella miró su mano por un momento. La miró de la manera en que se mira una puerta que has tenido miedo de abrir. Naomi Covington, dijo, y puso su mano en la de él. Señorita Covington. Él sostuvo su mano con una firmeza que era respetuosa en lugar de posesiva. Me haría el gran honor de bailar conmigo esta noche. Deberías haber dicho que no. Había venido aquí para ser educada, para dejarse ver, para demostrarle a Millhaven que estaba bien, que se las arreglaba, que no necesitaba la caridad, la compasión o la atención de nadie. No había venido aquí para bailar con un extraño que olía a aire libre y tenía ojos como piedras lavadas por la lluvia. Sí, dijo, y escuchó la palabra salir de su propia boca con algo parecido al asombro, como si alguien más la hubiera dicho. Él dejó ambos vasos en la mesa de refrescos con la fácil economía de un hombre que no desperdicia el movimiento, y la llevó a la pista barrida del granero de Harold Fitch, mientras el viejo Clement Davis pasaba su arco por las cuerdas y encontraba el camino hacia algo más lento, algo con anhelo, y Frederick Ellsworth puso una mano en la parte baja de su espalda y sostuvo su otra mano con la suya, y comenzaron a moverse juntos como dos personas que hubieran estado practicando para esto sin saberlo. Era una buena bailarina. Su madre se había asegurado de eso en los años en que había una madre para enseñar tales cosas y una infancia para pasar aprendiéndolas. Naomi había crecido en Millhaven, había crecido en el mundo de tierra roja y postes de cedro de la región de las colinas de Texas, y sabía cómo moverse en un vals con la facilidad natural de alguien para quien el cuerpo recuerda lo que la mente a veces olvida. Pero nunca había bailado con nadie que la hiciera sentir así. Frederick Ellsworth bailaba como se había acercado a ella, con una confianza tranquila, con una especie de atención que la hacía sentir como si el granero se hubiera vuelto más pequeño e íntimo, como si las otras parejas en la pista se hubieran desvanecido hasta no ser nada importante. Su mano en su espalda estaba cálida a través del algodón de su vestido, y ella era muy consciente de ello de una manera que no tenía ningún interés particular en analizar cuidadosamente. ¿Es usted de aquí?, preguntó ella, porque la conversación era más segura que el silencio cuando el silencio se sentía así. Vine de Tennessee cuando tenía 19 años, dijo él. Compré el Rocking E 3 años después. Llevo aquí 6 años. Compró su propio rancho a los 22 años. No pudo ocultar la sorpresa en su voz. Mi padre falleció, dijo él simplemente, sin darle peso. Me dejó lo suficiente para empezar. Ella entendía ese tipo de herencia, la que viene con el dolor adjunto. Lo siento, dijo ella. Era un buen hombre, dijo Frederick. Le habría gustado Texas.
Bailaron la pieza lenta y luego siguieron bailando cuando Clement Davis pasó a algo más rápido, un reel, y se rieron. Realmente se rieron de la transición, de la forma en que los sorprendió a ambos a mitad de paso y exigió algo diferente. Y Frederick la hizo girar a través del patrón del reel con una confianza que la sorprendió y un disfrute que era completamente genuino. Entre bailes, aprendió cosas sobre él de la manera en que se aprenden cosas sobre un lugar al caminar por él en lugar de leer sobre él. Tenía 60 cabezas de ganado y quería 200. Tenía 3 vaqueros que trabajaban en el Rocking E con él. Buenos hombres, dijo, hombres leales. Tenía un perro llamado Surgeon que era más listo que la mayoría de la gente que había conocido. Leía cuando podía conseguir libros, lo que no era lo suficientemente a menudo, y lo dijo con una sonrisa melancólica que le hizo pensar en su propia estantería de novelas gastadas. Nunca antes había estado en el baile de primavera de Millhaven. Había tenido la intención de venir durante años, y siempre algo se había interpuesto, y estaba muy contento, dijo, mirándola con esa franqueza que ella comenzaba a entender que era simplemente la forma en que él miraba las cosas. Muy contento de que nada se hubiera interpuesto este año. Ella también le contó cosas, lo que la sorprendió. Le habló de la granja Covington, 60 acres de buena tierra, con un huerto de duraznos que su madre había plantado, y que Naomi cuidaba con una terquedad que en privado admitía que era más sentimental que práctica. Le contó sobre el invierno que pasó aprendiendo a reparar su propia línea de vallas, porque no podía permitirse contratar a alguien para que lo hiciera. Le habló de Belle, su yegua ruana con mal genio y buen corazón. Le contó estas cosas y observó su rostro mientras lo hacía, buscando la expresión particular que se había acostumbrado a ver en los rostros de los hombres cuando se enteraban de que ella manejaba la granja sola. Ese particular gesto de incomodidad, esa reevaluación, ese ligero retroceso. Él no se inmutó. Escuchó con todo su rostro, y cuando ella terminó de hablar sobre la línea de vallas, él dijo, «Eso es un trabajo duro para una sola persona», sin añadir que era un trabajo extraño para una mujer, o que debería encontrar a alguien que lo hiciera por ella. Y ella sintió que algo se aflojaba en su pecho que no sabía que estaba tenso. La noche se profundizó a su alrededor como tinta cayendo en el agua. Las velas se consumieron. Los niños se durmieron en rincones y sobre chaquetas extendidas mientras sus padres seguían bailando. La limonada dio paso a la sidra de manzana, que era más ácida y cálida, y hacía que el baile pareciera más natural. Naomi bailó con Frederick Ellsworth hasta que sus pies le dolieron agradablemente, y las guirnaldas sobre sus cabezas se balancearon suavemente con las corrientes de aire de las puertas abiertas, y las estrellas afuera se habían movido de un extremo de sus trayectorias al otro. Bailó cada baile con él. Esto no era algo que hubiera planeado. Y en algún momento de la noche se dio cuenta vagamente de que la señora Hartley y la señora Pruitt la observaban desde la mesa de refrescos con expresiones de profunda satisfacción, y que ambas se lo mencionarían a sus maridos esa noche y a sus vecinos a la mañana siguiente. Y que para el miércoles, todo Millhaven sabría que Naomi Covington había bailado cada baile en el evento de primavera con Frederick Ellsworth del Rocking E. Descubrió que no le importaba especialmente. Lo que le importaba, lo que sintió comenzar en algún lugar alrededor del cuarto baile como una pequeña presión cálida contra sus costillas, era la conciencia de que no estaba actuando esa noche. No estaba dejándose ver. No estaba demostrando nada a nadie. Simplemente estaba allí, en este granero iluminado en oro, en los brazos de este hombre, y algo en eso se sentía más real que cualquier cosa que hubiera sentido en 3 años. Era poco después de la medianoche cuando el baile comenzó a terminar, cuando las parejas comenzaron a recoger a sus hijos somnolientos y sus abrigos y se dirigieron a sus carretas. Cuando Clement Davis finalmente descansó su arco de violín y flexionó su vieja mano con un largo suspiro de satisfacción. El granero se vació lentamente, por grados, de la manera en que el calor abandona una habitación, gradualmente y luego de repente. Naomi se encontró de pie en la puerta del granero con Frederick a su lado,
ambos mirando la noche de abril. El aire se había enfriado hasta alcanzar esa dulzura particular que las noches del oeste de Texas a veces encuentran en primavera, limpio y alto y con olor a los bosques de cedro y al arroyo que corría a un cuarto de milla al este del pueblo. La luna estaba 3/4 llena y había plateado todo: el polvo de la calle, los postes de enganche, los tejados de las pocas docenas de edificios de Millhaven. «Es tarde», dijo ella, porque lo era. «Lo es», asintió él. Ninguno de los dos se movió hacia el poste de enganche. Ella estaba pensando en Belle, que sería paciente, pero cada vez más indiferente. Estaba pensando en el viaje de regreso a la granja, 8 millas por un camino iluminado por la luna que había recorrido 100 veces sola y que le parecía bastante cómodo, pero que esa noche parecía haber ganado una soledad particular en perspectiva que no había tenido antes. Estaba pensando en la casa a la que entraría, oscura excepto por las brasas en la estufa, la casa que había sido de sus padres y ahora era solo suya, llena de objetos que recordaban una vida más plena. «No quiero que esta noche termine», dijo Frederick. Lo dijo claramente, sin adornos ni estrategia, como decía todo. Estaba mirando la luna. «Yo tampoco», dijo ella, y la honestidad de la afirmación la sobresaltó lo suficiente como para mirarlo. Él le devolvió la mirada, y allí estaba entre ellos, no solo la calidez de una buena noche, sino algo más particular, más serio, más aterrador y más cierto. Había conocido gente toda su vida. Le habían gustado algunos y había amado a unos pocos, de la manera en que se ama a la familia y a los amigos queridos, y se había considerado pasada la edad para esta otra cosa, esta vitalidad afilada que proviene de mirar a una persona y comprender que te importa de una manera que no se puede deshacer. «¿Podríamos caminar?», preguntó él. «Solo un rato». Caminaron. Caminaron por el borde de la calle principal de Millhaven, pasando por las ventanas oscuras de la tienda general de Caldwell y la oficina del Millhaven Courier, y el salón, que todavía hacía ruido detrás de sus puertas cerradas. Caminaron hasta donde la calle se abría al campo abierto, y el camino se convirtió en una pista a través de la hierba iluminada por la luna, y caminaron por ella sin un destino particular, hablando de esa manera en que la gente habla cuando ha dejado de actuar para el otro y simplemente está hablando. Él le habló de Tennessee, de la granja que su padre había mantenido junto al lecho de un río, del olor del tabaco curándose en otoño y de cómo se veían las montañas a la luz de la mañana. Le contó que llegó al oeste a los 19 años con su herencia y el buen nombre de su padre y una terquedad particular que, según dijo, había heredado junto con el dinero. Le habló de los primeros años en el Rocking E, los años de aprender lo que no sabía, de pérdidas y dificultades, de ganado perdido por la sequía y líneas de vallas perdidas por una inundación repentina, y un largo invierno en el que había estado solo en la tierra de una manera que había sido clarificadora, si no exactamente agradable. Ella le contó cosas que no le había contado a nadie. Le contó sobre la mañana en que murió su padre, la mañana de enero 2 años después del fallecimiento de su madre, cómo había salido a buscarlo al granero, donde había ido a ver a un potro enfermo y simplemente no había vuelto a entrar. Le contó sobre la primera primavera después, cómo se había parado en el huerto de duraznos cuando los árboles florecieron y lloró tan fuerte que tuvo que sentarse entre las raíces de los árboles, y cómo después de eso se había levantado y había estado bien, o se había enseñado a funcionar como si lo estuviera. Él escuchó con esa cualidad particular de atención que hace que una persona sienta que es lo más importante en la habitación, incluso cuando la habitación es toda la noche de Texas. Terminaron en el arroyo, por supuesto, porque los arroyos son a donde tienden a ir conversaciones como esta, como si el agua extrajera las cosas más verdaderas. La orilla estaba cubierta de hierba, y el agua corría baja y clara sobre la piedra caliza lisa, atrapando la luz de la luna en brillantes fragmentos en movimiento. Se sentaron en la orilla sin discutirlo, sin decidirlo, simplemente porque ambos querían, y ninguno de los dos estaba listo para detenerse. Las estrellas arriba eran extraordinarias,
ese amplio dosel del oeste de Texas que nunca dejaba de impresionar a Naomi, incluso después de toda una vida viviendo bajo él. La Vía Láctea se extendía como grano arrojado de una mano celestial a través de la cúpula de la oscuridad. ¿Te sientes sola?, preguntó Frederick. No la miraba cuando lo preguntó. Sus ojos estaban en el agua, pero ella sintió la pregunta como algo personal, algo elegido. Todos los días, dijo ella, he dejado de pensar en ello como algo que se puede arreglar. Él guardó silencio por un momento. Luego dijo, recibí una carta de mi hermano el otoño pasado. Ahora tiene esposa, 3 hijos. Escribió sobre las cenas de los domingos y el ruido de la casa y cómo a veces quiere estar solo durante 5 minutos y no puede conseguirlo. Hizo una pausa. Le respondí que quería cambiarle mis problemas por los suyos. Probablemente pensó que estaba bromeando. ¿Lo estabas? Solo un poco. Ella miró el perfil de su rostro a la luz de la luna, la fuerte línea de su perfil, la forma en que sostenía la mandíbula cuando pensaba. Tuvo la extraña sensación de que había estado buscando este rostro en particular sin saber que lo estaba buscando, como si hubiera sido la respuesta a una pregunta que había llevado durante años sin conocer su forma. Tengo un huerto de duraznos, dijo ella, porque quería darle algo que le importara. Los árboles que plantó mi madre, cuando florecen en primavera, en la madrugada antes de que se levante el viento, huele a algo para lo que no tengo una palabra. Algo que te hace pensar que el mundo es fundamentalmente bueno, incluso cuando has tenido razones para dudarlo. Él se giró para mirarla entonces, completamente, y lo que había en su rostro no era algo que pudiera catalogar rápidamente. Era cuidadoso y cálido y muy seguro. Me gustaría verlo alguna vez, dijo, si me lo permites. Lo haría, dijo ella. El arroyo corría. Las estrellas se movían sobre sus cabezas en su lento y antiguo negocio. La noche de abril los sostenía a ambos en sus frescas manos plateadas, y ninguno de los dos habló por un rato. Y el silencio no estaba vacío sino lleno. El tipo de silencio que 2 personas construyen juntas como un refugio contra el silencio más grande y solitario del mundo. Cuando hizo suficiente frío como para que ella temblara una vez sin querer, Frederick sacó su chaqueta de donde había estado doblada a su lado y la colocó sobre sus hombros con un cuidado práctico que le apretó la garganta. Lo hizo sin ceremonia, sin expectativas, simplemente porque ella tenía frío y él tenía algo cálido. Gracias, dijo ella. Por supuesto, dijo él, como si no hubiera otra respuesta posible. Se quedaron sentados allí hasta que el cielo comenzó a clarear por el este. Esa primera pálida sugerencia de azul grisáceo que llega antes del color. Ese anuncio de la mañana hecho en los términos más sutiles posibles. Cuando Naomi levantó la vista y lo vio, sintió una pena salvaje e irracional de que la noche hubiera terminado, y luego se sintió tonta por ello. Y luego miró a Frederick y vio que él estaba mirando la misma franja de cielo iluminado con la misma expresión, y se sintió menos tonta. Deberíamos irnos, dijo ella. Sí, asintió él, y ninguno de los dos se movió por otro momento. Cuando finalmente se levantaron de la orilla del arroyo, el dobladillo de su vestido estaba húmedo, y su cabello se había soltado de sus peines en el aire nocturno, y ella todavía llevaba su chaqueta. Él la acompañó hasta su caballo, que los miró a ambos con la tolerancia cansada de un animal que ha estado esperando más de lo que prefería. Frederick revisó la cincha de Belle sin que se lo pidieran, con la competencia inconsciente de un hombre que se ocupa del bienestar de los animales automáticamente. Y luego se giró hacia Naomi con el cielo iluminado detrás de él y dijo, ¿me permitirá visitarla, señorita Covington? Su voz fue cuidadosa al decirlo. Cuidadosa y seria, y bajo la seriedad había algo que ella reconoció como el mismo riesgo que ella misma estaba tomando al considerar la respuesta. Sí, dijo por segunda vez esa noche, y escuchó de nuevo ese pequeño sonido de asombro en su propia voz. Él la ayudó a montar. Sus manos en su cintura fueron breves y seguras, sin demorarse, respetuosas de la línea entre un gesto de ayuda y una imposición. Ella recogió las riendas y lo miró desde arriba, y él la miró desde abajo, y la luz de la mañana comenzaba a encontrar el color en las cosas. El verde de la hierba a la orilla del arroyo,
el óxido de los acantilados de piedra caliza, el azul oscuro de su camisa. «Vendré el domingo», dijo él, «si le parece bien». «El domingo está bien», dijo ella. Cabalgó de regreso a la granja con su chaqueta todavía sobre los hombros, y no se dio cuenta de que la llevaba puesta hasta que estuvo a mitad de camino a casa. Y cuando se dio cuenta, la apretó brevemente contra su rostro y aspiró el olor a cedro y cuero de caballo. Y ese algo que no podía nombrar. Y cabalgó el resto del camino con ambas manos en las riendas y su corazón haciendo algo complicado, asustado y alegre en su pecho. Guardó a Belle y entró y no durmió. Se sentó en la mesa de su cocina con la chaqueta doblada en la silla a su lado y vio salir el sol por la ventana del este e iluminar la granja Covington en todos sus modestos y amados detalles. La mesa que su padre había construido, las cortinas que su madre había cosido, la estantería de libros que había acumulado uno por uno a lo largo de los años. Hizo café. Lo bebió lentamente, observando cómo cambiaba la luz. Pensó en Frederick Ellsworth, con sus ojos de agua de tormenta, y su voz tranquila, y su extraordinaria atención. Pensó en la forma en que había colocado su chaqueta sobre sus hombros. Pensó en el arroyo y las estrellas, y el sonido que hacía cuando se reía, bajo y genuino, no una actuación de risa, sino la cosa misma. Pensó, con gran cuidado, en todas las razones por las que esto era probablemente una idea complicada. Él era un ranchero con 60 cabezas de ganado y ambiciones de más. Ella era una granjera con 60 acres y un sentimental huerto de duraznos. Se conocían desde hacía una noche extraordinaria e iluminada por la luna que ya comenzaba a adquirir el brillo particular de las cosas que suceden y no pueden deshacerse. Millhaven hablaría. Millhaven ya estaba hablando. Pensó en todo esto con cuidado y honestidad, y al final bebió el último sorbo de café y salió a hacer sus tareas matutinas, porque los durazneros querían agua y las gallinas querían comida, y el mundo continuaba sin importar lo que sucediera en el pecho de una persona. Y él entendía eso del mundo y no estaba resentida por ello, pero se admitió a sí misma, mientras esparcía el alimento a las gallinas bajo la luz del sol de la mañana de abril, esperando el domingo con una emoción particular y desconocida que decidió simplemente permitir sin análisis. Frederick Ellsworth vino el domingo. Llegó a primera hora de la tarde, cuando la luz era de ese dorado espeso y meloso que las tardes del oeste de Texas producen en primavera. Y vino en un buen caballo bayo, y no trajo nada consigo excepto su propio ser honesto y una copia ligeramente gastada de Middlemarch de George Eliot, que le tendió en el umbral con una expresión que era a la vez segura y ligeramente incierta. La expresión de un hombre que ha pensado cuidadosamente qué traer y todavía no está del todo seguro. «Mencionaste los libros», dijo. «Pensé que tal vez no tendrías este». Ella no lo tenía. Lo había deseado durante 2 años y no había podido conseguirlo en la tienda de Millhaven, que estaba mejor surtida de productos secos que de literatura. Lo tomó de él con ambas manos y lo miró con algo que sospechaba que era visible en su rostro. Cierta calidez que no había logrado contener del todo. «Entra», dijo ella. «Tengo café». Él entró, se sentó en la mesa de su padre y bebió su café, y hablaron hasta que las sombras de la tarde se alargaron por el patio. Y luego ella lo llevó a ver el huerto de duraznos. Se paró a su lado entre los árboles, los últimos brotes de la floración primaveral, aún resistiendo en algunos lugares. Los diminutos frutos verdes y duros comenzaban a formarse en las ramas donde habían estado los pétalos. El huerto era su lugar más privado, el lugar al que iba cuando necesitaba pensar o llorar o simplemente estar rodeada de algo vivo que su madre había creado. No había traído a nadie aquí desde el fallecimiento de su padre. Frederick caminó lentamente entre los árboles, tocando la corteza de uno con un dedo, mirando hacia arriba a través de las ramas el trozo de cielo azul visible entre ellas. No dijo nada por un rato, y ella entendió que no estaba en silencio porque no tuviera nada que decir, sino porque realmente estaba experimentando el lugar en lugar de actuar su aprecio por él. «Entiendo», dijo finalmente, volviéndose hacia ella. «Lo que querías decir sobre el olor». «¿Ah, sí?»
Algo en él te hace creer en las cosas, dijo. Ella lo miró a la luz del final de la tarde, que se filtraba verde y dorada a través de las hojas de los durazneros, y pensó, sin querer pensarlo en términos tan directos, que corría un peligro muy real de amar a este hombre. Volvió el domingo siguiente y el domingo después de ese. También vino un miércoles por la noche, una vez, porque había estado en el pueblo para hablar con el comerciante de piensos. Y la granja Covington estaba a solo 2 millas de Millhaven, propiamente dicho. Y se encontró girando por su camino antes de haber decidido exactamente hacerlo. Ella estaba reparando una valla cuando él llegó ese miércoles, sus manos sucias y su cabello suelto por el calor, y levantó la vista de su trabajo para encontrarlo en su caballo bayo al borde de su propiedad con esa expresión que había llegado a reconocer, esa particular franqueza atenta. Y su primer instinto fue disculparse por su apariencia, y su segundo instinto, más fuerte, fue no hacerlo. «Estás trabajando», dijo él, observando la valla, los tensores de alambre, el poste con el que ella había estado luchando. «Lo estoy», dijo ella. Él desmontó, ató su caballo al poste sólido más cercano, se quitó su buena chaqueta, se arremangó y dijo, «¿Qué necesitas?». Ella lo miró fijamente. «Necesito estirar esta sección y colocar ese poste, pero no tienes que hacerlo». «Sé que no tengo que hacerlo», dijo, y se dirigió a la valla. Trabajaron juntos durante 1 hora bajo el calor del final de la tarde, y no fue romántico en ningún sentido convencional. No hubo música, ni baile, ni luz de luna. Hubo sudor y alambre, y el vocabulario particular del trabajo de cercado. Y se hablaron en la taquigrafía práctica de 2 personas que realizan una tarea física juntas. Y Naomi pensó, ayudándolo a clavar el poste en el suelo seco con un cavador de hoyos que había estado usando desde que tenía 16 años, que esto era más íntimo en algunos aspectos que el baile, que había una verdad en el trabajo compartido que era diferente de la verdad de la conversación compartida, y que este hombre tranquilo, capaz y constante, se había arremangado y la había ayudado sin hacerla sentir que le debía nada por ello. Cuando terminaron, él se lavó las manos en su bomba y ella le trajo agua, y se sentaron en su porche en el fresco de la tarde y vieron la luz abandonar el cielo. Y él le contó sobre los planes del Rocking E para la próxima temporada, el ganado adicional que pretendía adquirir, la expansión de la valla que estaba planeando en el pastizal del este, y ella le contó sobre las cuentas de la granja, la imagen honesta de ellas, la cosecha de duraznos en la que confiaba para superar el déficit del verano. Le contó esto sin vergüenza, porque había aprendido en 3 domingos y un miércoles que Frederick Ellsworth era un hombre que escuchaba lo que realmente decías en lugar de lo que esperaba que dijeras. A finales de mayo, Millhaven tenía opiniones. La señora Hartley había felicitado a Naomi en la tienda general con una calidez que contenía aproximadamente un 40% de sentimiento genuino y un 60% de satisfacción preventiva por haber sido testigo del comienzo. El viejo Tom Caldwell le había preguntado a Frederick Ellsworth, a la manera de los pueblos pequeños, si sus intenciones eran serias, y le había informado a su esposa que Frederick lo había mirado a los ojos y había dicho muy simplemente, «Sí, señor». Y ese había sido el final de esa conversación. La vecina más cercana de Naomi, Clara Whitmore, que tenía 43 años y había enterrado a un marido y actualmente manejaba tanto la granja de él como sus propias opiniones con igual confianza, había pasado una tarde aparentemente para devolver una olla prestada y había pasado 1 hora en el porche de Naomi, extrayendo información sobre Frederick bajo el disfraz de una conversación amistosa, después de lo cual lo había declarado, con la autoridad de una mujer que ha visto lo suficiente como para saber, sólido. Naomi se había reído hasta que tuvo que dejar su taza de café. «Sólido», repitió. «Es un gran cumplido», dijo Clara, sin sonreír aunque sus ojos sí lo hacían. «Hay muchos hombres brillantes en este país. No tantos son sólidos». En la primera noche de junio, cálida y llena de grillos, Frederick vino a la granja y no se fue hasta muy tarde. Habían cenado juntos, lo que se había convertido, sin negociación formal, en una costumbre de domingo.
Naomi cocinaba y Frederick traía algo, duraznos en conserva que había intercambiado en el pueblo, o un pollo de su propio corral, o una vez un pavo salvaje que había cazado en su pastizal del este, y limpiado y traído con una expresión ligeramente avergonzada que a ella le pareció completamente maravillosa. Comieron en la mesa de su padre y hablaron de todo y de nada. Y después de la cena, salieron al porche en la tarde azul y la conversación se ralentizó a ese ritmo cómodo que la gente alcanza cuando ya no se siente obligada a llenar el silencio. Él se inclinó en la luz que se desvanecía y tomó su mano. La sostuvo sin comentarios, su mano entre las suyas, sus pulgares moviéndose suavemente sobre sus nudillos, y ella sintió de nuevo esa liberación en su pecho, esa liberación de algo largamente contenido, y giró su mano y sostuvo la de él. Se sentaron así hasta que las estrellas salieron por completo, y entonces él dijo, Naomi. Ella se giró para mirarlo. Su rostro era muy serio y muy abierto a la vez, lo que ella había llegado a entender que era su manera particular con las cosas importantes. Quiero hablar con franqueza, dijo, sobre lo que siento, sobre lo que espero. Está bien, dijo ella, con el corazón extrañamente tranquilo, como a veces se pone antes de algo significativo. Nunca he sentido por nadie lo que siento por ti, dijo. Y he estado tratando de ser paciente y darle a esto el tiempo que merece. Pero descubro que no soy muy bueno con la paciencia cuando se trata de este tema en particular. Hizo una pausa, miró sus manos unidas, la miró de nuevo. No te pido nada esta noche excepto que sepas que estoy aquí en serio y no de manera casual y que a donde sea que esto vaya, va con toda mi atención. Ella lo miró por un largo momento a la luz de las estrellas. Pensó en la valla y el arroyo y el huerto de duraznos en Middlemarch, que ya había leído 2 veces. Pensó en la forma tranquila en que él se había adaptado a la forma de su vida durante estas semanas, no imponiéndose sino encajando, de la manera en que el buen tiempo llena un paisaje sin forzarlo. Lo sé, dijo ella, y quiero que sepas lo mismo de mí. Él exhaló. Fue un sonido pequeño, apenas perceptible, pero ella escuchó en él la cualidad particular de un hombre que ha estado llevando una esperanza con cuidado y al que le acaban de decir que se le permite dejarla y dejarla crecer. No la besó esa noche. Sostuvo su mano hasta que tuvo que irse, y cuando se fue, miró hacia atrás una vez desde su caballo con esa pequeña y segura sonrisa que ella comenzaba a coleccionar como objetos de valor, y ella se quedó en su porche en la oscuridad de junio y sintió la noche a su alrededor de manera diferente a como la había sentido antes, menos como un vacío, más como un espacio. Las complicaciones llegaron en julio, porque este era el mundo real, y las complicaciones no esperaban un momento conveniente. Un hombre llamado Silas Greer había estado rondando la granja Covington desde la primavera. Greer tenía 45 años, era corpulento, con el tipo de encanto superficial que funciona a distancia y falla en una inspección cercana. Había sido dueño de la operación ganadera más grande del condado de Millhaven durante 15 años y había enterrado a una esposa 6 años antes, y había pasado esos 6 años adquiriendo cosas con la paciencia metódica de un hombre que sabe lo que quiere y tiene la intención de tenerlo. Lo que quería ahora, o eso decían los rumores, era la tierra de los Covington, que se encontraba en un terreno con un acceso particularmente bueno a agua de manantial que su pastizal del este necesitaba con urgencia. Había venido a visitarla 2 veces en la primavera, antes del baile, y Naomi había sido educada y firme, y él había sido agradable y persistente en igual medida. Después del baile y las apariciones regulares de Frederick Ellsworth en su camino, Greer se había callado, y Naomi había pensado, quizás ingenuamente, que el asunto estaba resuelto. En julio regresó. Vino un martes por la mañana cuando Naomi estaba en el huerto y Frederick estaba a 8 millas de distancia en su propio rancho, que era donde Frederick estaba la mayoría de los días de la semana porque tenía 60 cabezas de ganado y sus propias vallas que manejar. Greer ató su caballo en su puerta y entró en su patio con la facilidad de un hombre que se considera bienvenido en todas partes por defecto,
Y Naomi lo vio desde entre los durazneros y sintió una cualidad particular de cansancio apoderarse de ella. El cansancio de una mujer que ha tenido que ser firme con hombres que no escuchan a la primera. Salió a su encuentro, con las manos en los bolsillos del delantal, su expresión neutral. «Señor Greer», dijo ella. «Señorita Covington». Él se quitó el sombrero, sonrió con la calidez practicada de un hombre que ha descubierto que sonreír le consigue lo que necesita más a menudo que no. «Se la ve bien. El verano le sienta bien». «Gracias», dijo ella esperando. «Iré al grano», dijo él, lo cual ella respetó si no otra cosa. «Sé que está saliendo con el chico Ellsworth del Rockingham». Hizo una pausa en la palabra chico, de una manera que no fue accidental. «Un hombre bastante bueno, estoy seguro. Rancho joven, operación pequeña. Quiero que sepa, Naomi, que mi oferta por esta propiedad sigue siendo de $1,500, que es un precio justo y que le permitiría vivir cómodamente en cualquier lugar que eligiera. Si se casara conmigo en el trato, nunca volvería a trabajar en una línea de valla en su vida». La audacia de la propuesta era, tenía que admitir, casi impresionante. «Señor Greer», dijo ella con gran y cuidadosa calma, «esta propiedad no está en venta. Fue de mi padre y de su padre antes que él, y tiene el huerto de mi madre en ella, y tengo la intención de conservarla y trabajarla hasta que sea demasiado vieja para hacerlo. Y después de eso, haré otros arreglos que no impliquen venderle a usted. En cuanto a su otra sugerencia, no la consideraré. Espero que nos entendamos». La sonrisa de Greer se afinó. La superficie agradable de él se deslizó lo suficiente como para que ella viera lo que había debajo. Un hombre poco acostumbrado a que alguien con menos recursos que él le dijera que no. «Usted es una mujer práctica, Naomi. Una mujer práctica acepta una buena oferta cuando la ve. Una mujer práctica también sabe la diferencia entre una buena oferta y un intento de tomar algo por debajo de su valor», dijo ella. «Buenos días, señor Greer». Él se puso el sombrero, la miró por un largo momento y se fue. Ella lo vio salir de su patio con las manos todavía en los bolsillos del delantal y el corazón latiendo más rápido de lo que le hubiera gustado. Cuando se fue, se sentó en el escalón del porche y respiró. Se lo contó a Frederick el domingo. Él escuchó con la tranquila concentración que ella había llegado a reconocer como su versión de la ira, cuidadosamente controlada. Cuando ella terminó, él guardó silencio por un momento, mirando hacia el patio. «¿La amenazó?», preguntó. Su voz era serena. «No directamente», dijo ella. «Fue desagradable al respecto, pero nada más. Quiero ir a hablar con él». «No», dijo ella. Él se giró para mirarla. «No», dijo ella de nuevo, más suavemente, «porque eso es lo que él querría, hacer de esto un asunto entre dos hombres. Y no es un asunto entre dos hombres. Esta es mi tierra y mi decisión, y la he tomado. Lo que necesito de ti no es una confrontación en mi nombre». Él consideró esto, y ella lo vio pensar genuinamente en ello, lidiar genuinamente con el impulso que había sentido y el argumento que ella estaba presentando. «¿Qué necesitas de mí, entonces?», preguntó. «Que escuches, que entiendes que es asunto mío manejarlo», dijo ella. «Entiendo eso», dijo él. «Siempre lo he entendido». Hizo una pausa. «Pero si vuelve y cruza una línea, quiero que me lo digas». «Lo haré», dijo ella, y lo decía en serio. Greer regresó una vez más en agosto y fue nuevamente rechazado de manera educada, pero inequívoca. Y después de eso, aparentemente concluyó que la tierra de los Covington iba a requerir una estrategia diferente, o quizás simplemente encontró otra propiedad que desear porque dejó de venir. Naomi nunca supo cuál de las dos fue y descubrió que no necesitaba saberlo particularmente. Agosto fue caluroso, dorado y muy ocupado. La cosecha de duraznos llegó y fue buena, mejor de lo que había esperado, y vendió la mayor parte a la tienda de Caldwell y parte directamente a los granjeros vecinos, y conservó el resto en frascos que llenaban los estantes de su sótano en filas de color ámbar como algo precioso. El dinero de la cosecha le alcanzó para el otoño,
y dejó un pequeño excedente que enrolló en un paño y guardó en la parte trasera del cajón de su cocina con una satisfacción que era una de las más puras que conocía. Frederick ayudó con la cosecha. Vino 2 sábados seguidos con su peón contratado, un joven tranquilo llamado Tomás, que era rápido y seguro en un huerto, y que miraba los árboles de Naomi con un aprecio particular de alguien que creció alrededor de árboles frutales, y que le dijo en la mezcla de inglés y español que era común en la región de las colinas de Texas, que su madre había plantado bien, que los árboles tenían buenas raíces. Después del segundo sábado de recolección, Naomi preparó una cena lo suficientemente grande para 4 y comieron juntos a la luz del largo atardecer. Ella y Frederick y Tomás y la esposa de Tomás, María, que había venido a caballo con los niños cuando escuchó que iba a haber una comida en condiciones, porque María Sánchez era una mujer que entendía que la comida y la compañía eran el mismo tipo de regalo. Los niños, 3 de ellos, se subieron a la barandilla del porche de Naomi y persiguieron a sus gallinas y fueron reprendidos alegremente por ambos padres en 2 idiomas, y la noche fue tan cálida y plena que Naomi tuvo que apartar la vista de la mesa una vez brevemente para mantener su rostro bajo control. Esto, pensó, esto es lo que le ha estado faltando a la casa. No solo una persona, sino la amplitud de la gente, el ruido y el calor de las vidas superpuestas. Más tarde, después de que Tomás y María y los niños se hubieran ido a casa, ella estaba en la bomba lavando los platos de la cena y Frederick estaba a su lado secándolos con un paño de cocina. Una escena completamente doméstica que estaba bastante segura de que ninguno de los dos había planeado ni habría predicho un año atrás. Y él dijo, sin levantar la vista del plato que estaba secando, «He estado pensando». «¿Sobre qué?», dijo ella. «Sobre lo que significa», dijo él con cuidado, «construir algo, tener la intención de construir algo con otra persona». Ella dejó el plato que estaba lavando y se giró para mirarlo. Él dejó el paño. La miraba con esa la apertura que ella había llegado a entender que no era vulnerabilidad, sino confianza. La confianza de un hombre que sabe lo que siente y no tiene miedo de que se vea. «Te amo, Naomi», dijo. Fue una frase simple y completa. He estado tratando de encontrar una mejor manera de decirlo, y no puedo. Te amo y me gustaría pasar mi vida en las cercanías de tu huerto de duraznos y tu yegua ruana y tus opiniones muy firmes sobre la construcción de vallas, si me aceptas. Ella se rió. Salió de ella antes de que pudiera considerarlo. Esa risa, clara y cálida. Y se llevó la mano mojada a la boca para contenerla, y luego renunció a contenerla. Esa, dijo, es posiblemente la declaración de amor más particular que he escuchado. «Es la única que sé hacer», dijo él, y estaba sonriendo, esa sonrisa plena y genuina que ella había estado añadiendo a su colección todo el verano. Ella dio un paso adelante y lo besó. Lo hizo antes de haberlo decidido, o más bien, lo había estado decidiendo durante meses sin saberlo, y la decisión simplemente había llegado. Lo besó con las manos todavía húmedas del agua de los platos, enmarcando su rostro, y él le devolvió el beso con una firmeza que era exactamente como él, segura, completa y muy presente. Sus brazos la rodearon en la cálida noche de agosto en el patio de la granja Covington. Cuando se separaron, ella mantuvo las manos en su rostro porque no quería dejar de tocarlo inmediatamente, y lo miró a la luz que se desvanecía y dijo, «Te amo, Frederick Ellsworth. He estado tratando de no pensar en ello demasiado directamente, pero descubro que ya no puedo manejarlo». «Bien», dijo él, que no fue la respuesta más elocuente posible, pero fue dicha con tanto sentimiento que funcionó perfectamente bien. Septiembre llegó y con él la pregunta que había estado tomando forma entre ellos todo el verano. La pregunta que Millhaven ya estaba respondiendo en su nombre a la manera de los pueblos pequeños. La pregunta de qué venía después. Frederick la planteó un domingo por la tarde en el huerto de duraznos, los dos sentados con la espalda contra el más grande de los árboles, la cosecha terminada, las hojas comenzando su lento giro hacia el dorado. «Quiero casarme contigo», dijo, «si dices que sí». «Diré que sí», dijo ella, «con una condición». Él esperó,
Su expresión era atenta y despreocupada, lo que le dijo lo bien que la conocía ya. Viviremos aquí, dijo ella, en esta casa, en esta tierra. No puedo dejar este lugar, Frederick. Sé que el Rocking E es más grande y está mejor establecido, pero esta tierra es de mis padres y el huerto es de mi madre, y no puedo dejarlo. Él guardó silencio por un momento. Luego dijo, ¿qué pensarías de combinar las operaciones, el Rocking E y la granja Covington? Mi ganado siempre ha necesitado un mejor acceso al agua. Tu tierra tiene los manantiales. Hizo una pausa. Y estaría muy contento, Naomi, de vivir en una casa con el huerto de duraznos de tu madre. Ella sintió que algo se asentaba en ella tan completa y finalmente que entendió en retrospectiva lo inquieta que había estado durante años. No era dolor exactamente, o no solo dolor, sino la inquietud particular de una vida que era correcta en muchos aspectos e incompleta en uno esencial. Sí, dijo ella, a todo. Se casaron en noviembre de 1878 en la iglesia bautista de Millhaven, un sábado que produjo uno de esos perfectos días de otoño que la región de las colinas de Texas a veces ofrece como disculpa por sus difíciles veranos. El cielo de un azul tan profundo que parecía pintado. El aire fresco y con olor a humo de leña y hierba seca. El huerto de duraznos había perdido la mayoría de sus hojas y los árboles se erguían en su elegante desnudez invernal, sus ramas haciendo una caligrafía complicada contra el cielo pálido. Todo Millhaven vino, por supuesto. La señora Hartley lloró en el primer banco y no se avergonzó de ello. Clara Whitmore se sentó en la tercera fila y llevaba una expresión de satisfacción compuesta. Tomás y María se sentaron con sus 3 hijos y los niños estuvieron razonablemente tranquilos durante aproximadamente los primeros 10 minutos. El hermano de Frederick, William, había hecho el viaje desde Tennessee para la ocasión y se sentó en la segunda fila con su esposa y 2 de sus hijos. Y cuando conoció a Naomi, la miró por un momento y luego miró a su hermano. Y la mirada que le dio a su hermano fue de una felicidad sin reservas. La mirada de un hombre que ha estado esperando que su hermano encontrara esto y está muy contento de que finalmente haya llegado. Naomi usó el vestido de su madre, el de seda color crema, que había estado guardado en cedro y lavanda durante 30 años, ensanchado en el corpiño donde ella y su madre tenían formas diferentes, pero por lo demás perfecto. Llevaba los peines de carey. Llevaba un pequeño ramo de flores de duraznos secas que había prensado de la floración de primavera y guardado exactamente para esto. Frederick, cuando la vio caminar por el pasillo del brazo de John Whitmore, el hijo de Clara que se había ofrecido a realizar el honor, se quedó completamente quieto, como un hombre que ha sido golpeado por algo demasiado grande para el repertorio habitual de respuestas del cuerpo. Se paró al frente de la iglesia con las manos entrelazadas frente a él, y sus ojos en ella y su rostro tan abierta y completamente lleno de amor, que la señora Hartley, que había estado controlando sus emociones hasta ese momento, renunció a controlarlas por completo. Las palabras del reverendo Miller fueron buenas y sinceras. Los votos fueron los antiguos, sencillos, serios y verdaderos. Cuando Frederick dijo, sí, quiero, lo dijo mirándola, solo a ella. Y ella escuchó en su voz la misma cualidad que había escuchado en el granero 9 meses atrás, cuando le había pedido que bailara. Esa seriedad cuidadosa, esa certeza que no tenía nada de actuación. Después de la ceremonia, después de las felicitaciones y el arroz y la comida, a la que la mitad de las mujeres de Millhaven habían contribuido en forma de pasteles, pan y carnes asadas extendidas en mesas en el patio de la iglesia, después de los brindis y las risas y el discurso de William Ellsworth, que hizo que todos los presentes sintieran brevemente que el mundo tenía exactamente el tamaño correcto, Frederick y Naomi cabalgaron a casa, a la granja Covington, juntos a la luz del final de la tarde, marido y mujer. Los caballos caminaban fácilmente en el aire otoñal con aroma a cedro. Ella había puesto flores frescas en la casa esa mañana antes de ir a la iglesia. Él las notó inmediatamente cuando entraron, las flores secas de otoño que había recogido a lo largo del arroyo,
dispuestas en la jarra azul de su madre sobre la mesa de la cocina. «Has decorado», dijo él. «Es una ocasión especial», dijo ella. Él miró alrededor de la casa que ahora también era suya, la mesa, las cortinas, la estantería de libros, su propia copia de Middlemarch añadida ahora a la estantería. Lo miró todo con la expresión de un hombre que hace un balance deliberado de algo maravilloso, no catalogando posesiones, sino reconociendo una vida. «Lo es», dijo. Se giró hacia ella y tomó sus dos manos y las sostuvo. «Quiero que sepas que tengo la intención de ser digno de esto». «Ya lo eres», dijo ella. «Quiero que tú también lo sepas». Él la besó lentamente en la cocina perfumada de flores de su hogar, a la última luz cálida de la tarde de noviembre, y ella le devolvió el beso con todo lo que tenía, que era considerable. El primer invierno de su matrimonio fue duro, como solían ser los inviernos en el oeste de Texas en aquellos años. Un frío largo y seco que se instaló en enero y se negó a soltar su agarre hasta casi marzo, matando a dos de los novillos más jóvenes de Frederick y convirtiendo el trabajo diario del rancho en un sombrío negocio de romper el hielo en los abrevaderos y acarrear alimentos sobre el suelo congelado. Lo trabajaron juntos, ella y Frederick. Ella se encargaba de las tareas de la granja, mientras él manejaba el rocking y, encontrándose al final de cada día difícil en la cocina, donde siempre había café y generalmente algo caliente en la estufa. Y había una cualidad en esas noches de invierno, después de la dureza del día, de una corrección absoluta y sin complicaciones. El fuego en la estufa, el calor de la pequeña casa, la presencia de otra persona que también estaba cansada y también contenta, también comprometida con la vida que estaban construyendo, también consciente de la manera particular en que las estaciones difíciles te hacen consciente de lo bueno que es el calor cuando el frío es real. Frederick trasladó sus libros desde el Rocking E, que siguieron operando con Tomás, manejándolo la mayoría de las semanas, y la biblioteca combinada ahora llenaba una pared entera de la sala de estar de los Covington. Leían por las noches uno frente al otro junto al fuego, y a veces uno de ellos le leía en voz alta al otro, y a veces discutían agradablemente y por largo tiempo sobre algo que habían leído. Y Naomi pensó que esto también, esta intimidad particular de mentes compartidas, era algo por lo que había estado hambrienta sin tener un nombre para el hambre. Para marzo, cuando el frío finalmente se rompió y la tierra se ablandó y los durazneros comenzaron su primer movimiento tentativo hacia otra floración, Naomi supo que estaba esperando un hijo. Se lo dijo a Frederick una mañana de abril, casi un año exacto desde que se habían conocido en el baile de primavera. De pie en el huerto de duraznos donde las cosas de consecuencia en su vida tendían a decirse, en la nube blanca y completa de la flor de durazno. El aire espeso con esa fragancia particular que una vez le había dicho que le hacía creer que el mundo era fundamentalmente bueno. Él se quedó muy quieto cuando ella se lo dijo. Luego se cubrió la cara con ambas manos brevemente, como un hombre que ha sido golpeado por algo que excede el vocabulario de la respuesta habitual, y luego tomó sus dos manos y dijo, «¿Estás bien?». Porque eso era siempre lo primero con él, ella. «Estoy muy bien», dijo ella. Él presionó sus manos contra sus labios, ambas, un gesto tan tierno que lo sintió en todo su cuerpo. Dijo, «Voy a ser padre», con el asombro de un hombre que prueba una palabra que nunca antes había tenido ocasión de usar para sí mismo. «Lo eres», confirmó ella. «Santo cielo», dijo él, y ella se rió y él la atrajo hacia sí y se quedaron en el huerto de duraznos en flor, en el extraordinario olor de él, abrazados en la mañana de abril. El baile de primavera de Millhaven de 1879 llegó en abril, y Frederick y Naomi asistieron como marido y mujer, lo que produjo en Millhaven la satisfacción particular que una comunidad siente cuando algo por lo que ha estado apoyando se une adecuadamente. Bailaron juntos de nuevo en el mismo granero, con los mismos farolillos de papel, y el viejo Clement Davis encontró el camino hacia algo lento y dulce, y levantó la vista de su violín mientras tocaba, y los vio en la pista y logró una sonrisa sin romper su ritmo, lo cual fue impresionante. Frederick bailó con ella con tanto cuidado como la primera noche.
quizás con más cuidado ahora, su mano en su espalda consciente del nuevo hecho de su cuerpo. Y ella lo miró a la luz de las velas, y él la miró a ella. Y había un año de vida entre este baile y el último. Un año de bayas y cosechas, y tormentas, y mañanas frías y tardes iluminadas por el fuego. Un año de convertirse en la característica más importante del paisaje del otro. Y todo eso estaba presente en la mirada entre ellos, en capas, cálido y real. Hace un año esta noche, dijo ella. Lo sé, dijo él. Me pediste que bailara. Podrías haber dicho que no, dijo él. No podría haberlo hecho, admitió ella. Él sonrió esa sonrisa plena y genuina, y la atrajo un poco más cerca, y bailaron la canción lenta de Clement Davis y la siguiente, que fue más animada, y ella la bailó riendo. Su hijo nació en octubre de 1879, un niño grande y muy obstinado que anunció su llegada a la casa de los Covington con un volumen impresionante y a quien Frederick sostuvo la primera mañana. Sentado en la silla de la cocina, con la luz de octubre entrando por la ventana del este, con una expresión de amor tan completo y desconcertado, que Naomi, agotada, adolorida y perfectamente feliz, no podía mirarlo por mucho tiempo sin que se le cerrara la garganta. Lo llamaron James Henry Ellsworth, James por el padre de Frederick, Henry por el de Naomi. James Henry demostró ser, en los meses que siguieron, una persona de considerable carácter. Le interesaba todo, agarraba el mundo con ambas manos desde su más temprana capacidad para hacerlo, y tenía el cabello oscuro cobrizo de su madre y los ojos grises de su padre, y lo que parecía ser una vena independiente que a ambos padres les pareció familiar y divertida. Frederick asumió la paternidad con la misma seriedad concentrada que aportaba a todo, aprendiendo los lenguajes de la necesidad infantil con una paciencia y atención que Naomi observaba con amor continuo. El Rocking E y la granja Covington fusionaron formalmente sus operaciones en la primavera de 1880, cuando se transfirieron los derechos de agua y se juntó el ganado en el pastoreo combinado. Y la operación combinada se llamó el Rancho Ellsworth Covington, en lo que Naomi había insistido y Frederick había estado de acuerdo con una simplicidad que le dijo de nuevo lo bien que entendía lo que las cosas significaban para ella. Tomás y María vinieron a trabajar en el rancho combinado junto con dos de los peones originales de Frederick, y el rancho se convirtió en algo más grande, más sustancial, más de lo que cualquiera de las propiedades había sido por sí sola. El acceso al agua que proporcionaba la tierra de Naomi hizo posible la operación ganadera en los años secos, y el huerto continuó produciendo, y los ingresos combinados no eran riqueza, pero eran una seguridad de un tipo que Naomi no había conocido desde la época de sus padres, la seguridad de una vida de trabajo en una tierra que era tuya y que era cuidada por personas que se preocupaban por ella. Las injusticias de la época no eran invisibles desde el rancho Ellsworth Covington. Las bandas comanches habían sido expulsadas de este paisaje apenas una década antes, personas que habían conocido esta región de colinas durante generaciones expulsadas de ella por la fuerza y la política, y lo que quedaba de esa historia estaba en la tierra misma. Los viejos círculos de fogatas a lo largo del arroyo, los agujeros de molienda en la piedra caliza cerca del manantial, las puntas de flecha que aparecían regularmente en la tierra removida del jardín. Naomi las guardaba cuando las encontraba. Las colocaba en el alféizar de la ventana de la cocina donde se sentaban a la luz, un pequeño reconocimiento de todas las vidas que la tierra había albergado antes de la suya. Tomás y María llevaban su propia porción de la difícil historia de este país, las capas de pertenencia y exclusión y supervivencia que dieron forma a la vida de las familias mexicanas en Texas en aquellos años, la vigilancia particular requerida, la doble fluidez, la forma en que una familia navega por un mundo que es suyo por amor y no siempre por ley. Naomi y Frederick no eran ciegos a esto. Pagaban salarios justos, lo que no era universal en el condado de Millhaven en 1880, y extendían el respeto de la igualdad de condiciones, y entendían que esto no era suficiente en el panorama general, que era el gesto de individuos decentes dentro de un sistema injusto, y que el panorama general requería más que decencia. Pero la decencia,
dijo Frederick, es por donde se empieza. En 1881, Millhaven consiguió una maestra de escuela. Su nombre era Eleanor Marsh. Tenía 26 años, recién llegada de Missouri,